Comentábamos hace un momento al informarles sobre los mercados, pues la recuperación importante que desde la semana anterior ha tenido el peso mexicano. ¿Cómo explicar ese movimiento? ¿Cómo regresa de nueva cuenta por debajo de la barrera de los 20 pesos? Bueno, para platicar de este tema nos acompaña Pedro Tello, economista y analista financiero. Pedro, muy buenas tardes. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por esta oportunidad para conversar sobre el comportamiento de los mercados financieros. Sí, no, gracias a ti, Pedro, por darnos un poco de tu tiempo. Pues, ¿cómo explicar que pues el peso esté recuperando fuerza a partir de pues un ambiente de enorme incertidumbre a nivel global, donde pues hemos visto que las bolsas caen, que el oro alcanza máximos históricos de los $3,500 por onza, y en general hay mucha preocupación de los inversionistas de todos tamaños por lo que está ocurriendo en los mercados? Sin duda alguna, fíjate que yo diría que en este comportamiento de nuestra moneda en el mercado cambiario respecto al dólar responde fundamentalmente a dos factores. Uno, Sí. el debilitamiento marcado que, definió el comportamiento del dólar respecto a las monedas de los países desarrollados, pero también de las economías emergentes en los últimos días. Y por otro lado, la combinación de buenas noticias que apuntan hacia una suerte de reducción en la tensión comercial que prevalece a escala mundial. Estos dos factores, debilitamiento del dólar frente a monedas emergentes como la nuestra por una parte y por la otra, buenas noticias como este posible acercamiento entre Estados Unidos y China para Ujú. empezar el desmantelamiento de esas barreras arancelarias, han creado cierto apetito de inversionistas para invertir en monedas como la mexicana, que han tenido un comportamiento razonablemente bueno, a pesar de toda la oleada de proteccionismo que ha impuesto Donald Trump desde que tomó posesión como presidente de los Estados Unidos. Pero habría que señalar, Rogelio Auditorio, Sí. que es importante que el análisis del comportamiento del mercado cambiario no pierda de vista que es un análisis de corto plazo. No sabemos bien a bien cuál va a ser el comportamiento de los inversionistas y el apetito por el riesgo en las próximas semanas y en los próximos meses. Y quiero referirme en este sentido a lo que el día de hoy el Fondo Monetario Internacional publicó Claro. al dar a conocer su documento de perspectiva de la Sí, su economía outlook, mundial, sí es cierto. donde señaló, y me parece muy importante subrayarlo, que, cito textualmente, los gobiernos de todo el mundo están reordenando las prioridades de sus políticas económicas y la incertidumbre se ha disparado hasta máximos sin precedente. Esta última frase, la incertidumbre se ha disparado hasta máximos sin precedente, es una frase que nadie estaba acostumbrado a leer en los Ujú. reportes del Fondo Monetario Internacional y que hoy lo incorpore como parte de la radiografía del presente y de lo que se espera ocurra en el futuro inmediato, habla del nivel de incertidumbre, yo diría, comportamiento zigzagueante que tienen los mercados financieros. La recuperación de hoy es una muestra de ello, Ujú. en un ambiente económico internacional donde los riesgos más desfavorables para el crecimiento de la economía mexicana y de la economía mundial dominan las perspectivas del orbe en medio de un nivel de tensiones comerciales y de ajuste en los mercados financieros que han, yo diría, marcado la pauta de un ambiente, de un clima para los negocios sumamente nublado para los inversionistas financieros y por supuesto no menos complicado para las empresas que cotizan en mercados financieros y por supuesto para quienes dependen del mercado interno, Rogelio. Así que panorama complicado, muy complicado. Sí, ahora que mencionas este outlook del Fondo Monetario Internacional, habrá que resaltar que pues el dato para México no es bueno. Está anticipando para este año una contracción de la economía del 0,3%, que pues es un escenario que pues apenas en diciembre pues no se tenía previsto en su reporte más reciente del Fondo Monetario. Sí, por supuesto. Hace apenas un trimestre, Ujú. el Fondo Monetario Internacional pensaba que México iba a cerrar este año con un crecimiento del 1.4%. Claro. Hoy, 3 meses después, dice no va a haber crecimiento, estamos esperando una contracción moderada, pero al final del día una contracción de la economía mexicana. Y valía la pena agregar, Rogelio, que en la más reciente encuesta realizada por Citi a 32 grupos de Sí. consultoría económica,
ya por lo menos 4 de ellos coinciden en que vamos a cerrar este año con números negativos. Los 29 restantes siguen esperando un crecimiento, pero es un crecimiento que se va acercando cada vez más y más al 0%, lo que habla evidentemente del deterioro en las expectativas, motivado por el comportamiento del consumo y de la inversión en el caso de nuestro país, y por el posible impacto arancelario sobre el desempeño del tercer motor de la economía, que son las exportaciones. Claro, ahora que refieres a las exportaciones, Pedro, pues paradójicamente un peso fuerte pues no nos ayuda porque nos encarecen las exportaciones, y si a eso le agregamos los aranceles que ya nos puso Trump, pues vuelve más complicado al exportador el escenario, ¿no? Fíjate qué paradójico resulta esto. Hay quienes el día de hoy estaba yo leyendo, aseguraban que México comienza paulatinamente a aislarse de este ambiente de incertidumbre por el comportamiento de nuestra moneda en el plano internacional. Pero no es así. Y yo le decía, pero señores, lo que estamos viendo es justamente otro factor que va a golpear a las exportaciones mexicanas en competitividad, precio en el mercado de Estados Unidos, que finalmente es el más relevante para nuestro país, que se agrega a los aranceles y por supuesto toda la reacción de pedidos a la baja que van a provenir de las empresas industriales que operan en Estados Unidos, pero también de las empresas comerciales que solicitan aprovisionamiento de productos vía exportación desde nuestro territorio. Entonces, se está articulando ciertamente un escenario que parece apuntar en el mismo sentido de las previsiones que hace el Fondo Monetario Internacional, claro, o Fitch, o estos 4 grupos de análisis que Citi ha encuestado y que han señalado que vamos a cerrar con un retroceso en la economía este año. Claro, ahora que también mencionabas esta más reciente encuesta de Citi, pues todos coinciden, la mayor parte de los analistas, que en la próxima reunión de Banco de México pues va a bajar la tasa de interés. Ese es un tema que yo lo vería con mayor cautela. Es decir, no creo que se puedan presentar en el corto plazo efectos inflacionarios que atenten contra la trayectoria que ha mantenido hasta este momento la inflación, pero bueno, yo creo que el Banco de México tiene que ser muy cauteloso al momento de enviar señales a la actividad económica nacional, porque un relajamiento de la política monetaria cuando se anticipan presiones inflacionarias no creo que genere tranquilidad en los mercados, y tampoco parece una decisión que en mi opinión pueda ser consistente con el objetivo puntual que tiene el Banco de México en ese sentido. Si estuviéramos con un mandato dual como el que ocurre en la Reserva Federal de nuestro vecino del norte, sí, diría que bueno, pues a lo mejor el deseo de reducir la tasa para evitar un poco o moderar la caída de la economía mexicana parece razonable en este escenario, pero Banco de México tiene solamente un objetivo y es controlar la inflación. Así que ese es un tema polémico que habrá que ir despejando en los próximos días. Y bueno, vale la pena recordar que el miércoles de la próxima semana conoceremos la estimación puntual del INEGI sobre el comportamiento de la economía durante el primer trimestre del año. Va a ser muy importante. La mayor parte anticipa que será un retroceso. Claro, como tú dices, Pedro, el desempeño que ha tenido el peso, el tipo de cambio en estos días, pues no refleja pues los números muy duros, los números macro que está teniendo la economía, y que pues tan pronto como la próxima semana pues vamos a conocer qué está pasando con el tema del crecimiento. Pedro Tello, economista y analista financiero, gracias por acompañarnos esta tarde. Siempre es un gusto, Rogelio. Buenas tardes a todos. Gracias, Pedro, por tu tiempo.